Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes estén viendo este video. Este video se hizo con la intención de que ustedes desarrollaran la parte de análisis en el diseño experimental para optimización de procesos, el curso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en donde se desarrolló una OVA que busca fijar los conocimientos adquiridos sobre los métodos de superficie de respuesta utilizando el software Minitab 17 o Minitab 18, según ustedes tengan alcance a él. La idea es que revisen la posibilidad de analizar un caso sobre un estudio del efecto del pH y la temperatura en el almacenamiento y desarrollo de un microorganismo sobre una materia alimentaria, que en este caso es el néctar de mango. Les voy a mostrar adelante cuál es la situación. Por lo general, eh, las variables de respuesta que se encuentran en el eje de las Y X, estamos midiendo pues el crecimiento de dicho microorganismo en función del tiempo y cómo afecta realmente las variables que están de pH y de temperatura de ese crecimiento. Sabemos que los microorganismos tienen una fase de latencia en donde encuentran su se, se ajustan al ambiente, al entorno y luego pues hay un crecimiento exponencial. Entonces, en esta análisis específico se hizo un cuestionamiento sobre cuál sería el modelo que podía ajustarse mejor y utilizamos el delineamiento compuesto central para encontrar los mejores datos que pudieran darnos información sobre ellos y el ajuste del modelo que pudiera representar mejor dichos datos, ¿no? Y dicha situación. Entonces se encontraron los ensayos con el delineamiento compuesto central. Fíjense que tenemos un delineamiento compuesto central con 3 repeticiones en el punto central y dentro de una dentro de las dos variables en pH desde 3.5 hasta 4.5, extendiéndonos en un punto fuera del arreglo. Y lo mismo haríamos para la temperatura entre 18 y 22. Eso nos daría informaciones de cómo la tasa de crecimiento iría a representarse dentro de las situaciones de entorno. Y el tipo de modelo que nosotros íbamos a encontrar, que iba a ser un modelo que podría ser de interacción y con situaciones cuadráticas o polinomiales, dependiendo de la situación que se presentara. A principio habíamos comentado también que la situación y el modelo que se presentara, ¿ya? Debíamos analizarlo muy bien y que íbamos a encontrar la optimización del modelo eh, haciendo la segunda derivada e igualando a cero y encontrando las mejores situaciones para pH y para temperatura. Esa es una situación que ustedes deben revisar, pero yo les voy a mostrar esta vez cómo lo vamos a hacer en Minitab. ¿Ok? Entonces, lo primero es coger los valores del modelo, pasarlos a un Excel. Los valores del modelo en ese caso estaban en punto. Aquí tendríamos simplemente que reemplazar la parte del punto por la coma. Y recuerden que nuestras variables de entrada son pH y temperatura y nuestra variable de salida es la tasa de crecimiento del microorganismo. Entonces, para los que tengan el Minitab, pues hacemos la entrada en Minitab. Este es un Minitab que se encuentra en una versión de prueba. Y bueno, comenzamos. Les explico un poco sobre Minitab. Minitab es un programa estadístico de, de Menu Drive, en donde ustedes van a tener pues todas sus opciones en la parte de acá arriba. Y él tiene una opción en donde está el editor de texto y acá donde en la parte de sesión donde ustedes van a encontrar los resultados a los análisis o a los planteamientos, a los proyectos experimentales que estén realizando. Fíjense que en este curso ustedes han visto regresión, saben lo que son una ANOVA y vamos a utilizar específicamente lo que es el DOE, donde vamos a encontrar
los análisis específicos estadísticos para análisis factoriales, superficie de respuesta y algunas otras situaciones que no hemos visto, como son los análisis de mezcla importantes en la ingeniería de alimentos y de Taguchi también. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a hacer el cómo hacer el análisis específico de nuestro ejemplo, de nuestra situación. Recuerden que ustedes tienen que abordar un artículo científico cuyo objetivo, cuya situación se haya presentado también de manera similar, en donde se haya hecho el análisis de superficie de respuesta de los datos, donde se haya utilizado el delineamiento compuesto central, un delineamiento central compuesto, es el nombre en español, pienso yo, y van a hacer lo siguiente, van a encontrar los datos dependiendo del número de ensayos y del número de, ¿cómo es que? De repeticiones en el punto central y bueno, vamos a copiarlos y nos los vamos a llevar para Minitab. Allá en Minitab nosotros vamos a pegar estas celdas, perdón, vamos a copiarlos todos sin tener en cuenta pues obviamente la descripción del ensayo, que Minitab va a entender perfectamente cómo vamos a hacer dicho arreglo. Vamos a pegar aquí. Bueno, fíjense que es un experimento que tiene nueve tratamientos y 3 repeticiones en el punto central. Estas 3 repeticiones en el punto central son estas aquí y las demás son tratamientos. ¿Cómo vamos a hacer el análisis o cómo vamos a abordar el análisis? ¿Cómo tienen que hacer ustedes para hacer la argumentación completa de lo que tienen que hacer? Ustedes van a irse a estadísticas, aquí a DOE, y van a irse a superficie de respuestas. En este caso, ustedes ya tienen el desarrollo del modelo completamente listo, pero eso no quiere decir que no pudieran hacer un planteamiento del modelo desde cero. Para hacer un planteamiento del modelo desde cero, ya pues ustedes tienen que revisar la parte de crear un diseño de superficie de respuesta, pero como acá solamente vamos a hacer el análisis, yo les voy a mostrar cómo hacer el análisis. En un video más adelante o en otro video en YouTube pueden revisar otras situaciones de cómo crear un diseño de superficie de respuesta. Entonces, fíjense que aunque este diseño ya fue creado en Minitab, Minitab no reconoce como por sí el diseño como tal, como si fuese creado ahí. Entonces, él nos indica que debemos poner algunas informaciones extras, como por ejemplo, cuáles son los factores o las variables de entrada. En este caso, ustedes reconocen que las variables de entrada son el pH y la temperatura. ¿Ah? Okay. Tenemos que arreglar el diseño, poner los valores altos y bajos de cada uno de los intervalos que estemos manejando. En este caso, recordamos que el pH lo comenzamos en 3.5 y lo llevamos hasta 4.5 y la temperatura la llevamos de 18 hasta 22, aunque él hace una pequeña lectura sobre desde qué punto hasta qué punto. Fíjense que el modelo de superficie de respuesta, él consigue extrapolar en algunos momentos algún tratamiento para poder hacer una lectura más abrangente, eh, más extensa del modelo, más de los datos, ¿ok? Entonces, luego de eso le damos a aceptar y él nos va a pedir ahora la variable de respuesta, que es la tasa de crecimiento. En la parte anterior habíamos mostrado cuáles eran los factores continuos y los factores discretos. Recuerden que aquí todos son los factores continuos, son variables de sentido continuo. Correcto. Entonces seleccionamos la tasa de respuesta
y revisamos pues los términos y cómo vamos a describir nuestro modelo. Fíjense que tenemos aquí en los términos seleccionados, tenemos A, que es el pH, tenemos B, que es la temperatura, tenemos en el modelo nos va a mostrar una parte, un coeficiente elevado al cuadrado del pH y elevado al cuadrado de temperatura, es decir, eh, pH por pH y temperatura por temperatura, pero también vamos a tener el coeficiente de interacción. Esta parte es bastante interesante porque llegado el momento en que ustedes no encuentren uno de estos términos significativos en el análisis de varianza, ustedes van a poder retirar dicho término, como es el caso en este momento, por ejemplo. Pero vamos a dejarlos todos para hacer dicho análisis completo y teniendo la posibilidad de retirar un término después. ¿Okay? Entonces le damos a aceptar, revisamos todas las opciones, aquí no vamos a cambiar nada, ¿por qué? Porque el nivel de confianza para nuestros intervalos va a ser el 95%, es decir, un alfa del 5%. Acá tampoco vamos a mover nada. Las gráficas que vamos a hacer las gráficas de los residuos, vamos a pedir un solo gráfico con cuatro gráficas propiamente, un 4 en 1. Y los resultados vamos a pedirlos en tabla simple. Él va a mostrarnos el método de análisis, va a mostrarnos el análisis de varianza, los resúmenes de modelo, los coeficientes y al final nos va a mostrar, perdón, una ecuación de cómo se ve el modelo, ¿correcto? Entonces seguimos. En almacenamiento ustedes también pueden pedir diferentes informaciones, pero yo recomiendo pues que si van a hacer un análisis más profundo, pues sí, pidan ajuste, residuos y todo lo demás. Recuerden que cada una de estas situaciones ustedes van a tener que justificarlas tanto con la parte del artículo que están leyendo, que seleccionaron para el modelo, como con las informaciones que encontrarán en el libro de Gutiérrez de diseño experimental. Entonces esta es la primera gráfica. En la primera gráfica nos muestran el histograma, la revisión pues, de la probabilidad normal de los datos. Fíjense que los datos se ajustan muy bien a una línea recta. Entonces hay unas características interesantes aquí. El histograma del residuo pues muestra algo muy parecido a lo que podría ser una curva normal. Si mostramos una curva de normalidad aquí, podríamos decir que los datos son normales. Y la relación entre el residuo y el valor ajustado. ¿Ya? De pronto podríamos ver que en el residuo, la observación, estos puntos aquí que están un poquito lejos, podrían mejorar con alguna reducción de las variables del modelo, pero vamos a ver de una manera más interesante, por ejemplo, que aquí en las informaciones específicas del modelo y el resultado, ¿ya? Existe un modelo, ¿cómo es que es la conformación de un modelo lineal que dice que es significativo, pero también el modelo cuadrático también es significativo. Pero dentro de todo este análisis de varianza, este este ANOVA, encontramos, por ejemplo, que la interacción de los dos factores no es significativa, es decir, pH al cuadrado y temperatura al cuadrado son significativos, lo estamos viendo aquí, pero pH por temperatura no es significativo. Entonces tendríamos que revisar de alguna manera los demás valores, los demás coeficientes y valores y ver si podríamos encontrar una mejor ecuación para ello. Entonces, ¿cómo lo haríamos? En este caso tendríamos que ir quitando la, la, la parte de la interacción. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Iríamos acá, haríamos de nuevo superficie de respuesta, análisis de superficie de respuesta, tenemos las informaciones, pero recuerden que en los términos vamos a retirar esta que está aquí, que es la interacción. Entonces, vamos a ir nuevamente y vamos a darle a aceptar. Fíjense que los términos ya son un poco diferentes. Sin embargo, creo que debemos revisar la parte del análisis en donde ya no tenemos términos
que no tengan un valor P que no sea significativo. Este es el modelo que mejor se ajusta.